Hola, es una perfecta tarde de lluvia, ideal para leer. Y bueno, pues voy a aprovechar que tenemos este espacio libre para continuar con la lectura de esta hermosa novela que nos narra la historia de la vida de un personaje fabuloso que todo el mundo conoció y conoce porque sigue vigente su historia bajo el nombre de El Capitán Pirata Barbarroja. Les recuerdo que este espacio es creado con la intención de generar interés por los libros, por diferentes libros, y de esa forma hacer propia la lectura diaria, la exploración de libros, de textos, de todo tipo de textos. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo firmemente que la lectura es un espacio de rescate de la mente del hombre. Cuando uno abre un libro, uno viaja a ese mundo y uno charla con las mentes que escribieron esos libros y uno puede escuchar sus ideas plasmadas a través de la escritura y de esa forma vivir la experiencia de la lectura, que básicamente es expandir nuestros horizontes, expandir los límites de nuestras ideas y adquirir y compartir nuevas ideas que nos lleven a nuevos mundos, que por supuesto son esa especie de rincón en donde el ser humano, cuando está triste, cuando está enojado, cuando tiene un problema, cuando lo que sea, puede refugiarse. Siempre uno se puede refugiar en un libro. Y al yo trabajar con niños pequeños, pues valoro y conozco la importancia de que ese hábito de la lectura comience a edades tempranas. Es por eso que siempre promuevo desde este espacio que en casa haya libros físicos. De esa forma los chicos se acercarán a explorar y sin darse cuenta quedarán atrapados dentro de ellos. Y siempre es una experiencia fabulosa. Yo lo he vivido como docente y también lo he vivido como mamá. Y créanme que una de las cosas más fabulosas que me ha pasado como mamá es ver que mis hijos se han convertido en grandes lectores. Entonces, pues vamos a leer y vamos a continuar. Dice así: Te responderé con verdad y sinceridad, oh valeroso capitán, confiado en que sepas perdonar mi osadía si me excedo en mis conceptos, respondió el ex monje. Y luego de breve reflexión agregó: primeramente hagamos una diferenciación de lo que se debe estimar como riqueza. Existen dos tipos, las riquezas mundanas y las riquezas del espíritu. El vulgo considera que la acumulación de dinero, de joyas, de prendas de lujo, de propiedades y otros bienes es o debe ser el propósito fundamental de toda existencia. Estos bienes se llaman terrenales o mundanos, o sea, perecederos, porque constituyen riquezas que pueden destruirse o extinguirse a la menor manifestación de adversidad. En consecuencia, cabe preguntar: ¿justifica la obtención de tales riquezas la realización de hechos, hazañas o trabajos, a veces reñidos con toda moral o principio humano de ética? Por supuesto que no. Sin embargo, muchos hombres hay que mienten, especulan con la necesidad ajena, engañan, roban, estafan o asaltan o matan para obtener tales riquezas. De este modo se establece una cadena de oprobios, porque no ha de faltar algún desalmado o criminal que a su vez codiciará los bienes adquiridos por el otro. Y en cumplimiento de esa inexorable ley de la que te hablaba antes, ese hecho se produce y repite fatalmente. Las riquezas mal habidas siempre se las lleva el diablo para expresar una voz popular. Y de no ocurrir así, enfermedades, catástrofes, muertes violentas acechan a los poseedores de riquezas acumuladas con desprecio del derecho ajeno. Pero en algunos casos, la tenencia de riquezas es legal. ¿Han de ser proscritas de todos modos? No necesariamente, en tanto se utilicen para la adquisición de bienes espirituales, ayudar al necesitado, adquirir cultura, propender el arte, crear centros o escuelas de saber, fomentar la industria y asegurar la subsistencia de gentes que requieren trabajo o no pueden valerse por sus propios medios. Hay tanto que hacer en este mundo para aliviar las tristes condiciones de vida de los necesitados,
de los que padecen hambre y sed de justicia, de los perseguidos, de los proscritos, por el color de su piel o por su origen racial y por sus credos. Acumúlanse, sí, bienes espirituales de comprensión y generosidad, de imparcialidad, de autenticidad. Debe tenerse presente siempre que nuestra presencia en este mundo tiene un propósito. Hagamos de nuestra parte todo lo posible para que sea lo más elevado. Convengamos, en fin, que los bienes terrenales generalmente no pueden transponer los estrechos límites de un ataúd. En cambio, oh manes del saber y la gnosis, las riquezas del espíritu perduran en forma tal que no las destruye ni la acción corrosiva del tiempo, del fuego, ni las encubre el polvo del olvido. Hay verdades de a puño en lo que dices, Pafnucio, y me asombra que yo no me haya detenido a pensar en ello. ¿En qué no estoy ¿Es que no estoy preparado? Tu propia preocupación ya es un buen síntoma de que la luz inmarcesible ha tocado tu espíritu. Por lo demás, tus nobles inquietudes se han manifestado en ti en otras ocasiones, como lo demuestra que te entristezca y descorazone en grado sumo el incumplimiento de una promesa. Sí, Khayr ed-Din, en ti hay material de buena calidad que, convenientemente, tratado dará algún día sus buenos frutos. Espero que seas tú, Pafnucio, quien proceda a pulir este diamante en bruto que hay en mí. Oh, el capitán de la barba roja se desperezó y dejó el lecho. ¿Sabes, amigo mío, que esta tu charla ha despertado mi apetito? Espero que en la cocina palaciega haya algo digno de mi hambre. Acompáñame, te lo ruego. ¿Quieres decir que habré de acompañarte y compartir tu mesa? Eso mismo quise decir. ¿Por qué? Bendigo la hora de haber conversado contigo, Señor, pues veo que mis enseñanzas empiezan a dar sus frutos. No tengo orgullo ni falsos emblemas de nobleza que me impidan sentarme junto a un hombre que, indudablemente, posee más títulos que yo. Generosas palabras las tuyas, Señor. En verdad te digo, hoy es un día señalado por las estrellas. A raíz de los últimos acontecimientos y para acordar la acción futura de la flota argelina, así como la política general a adoptar, el Bey Arud convocó a un gran congreso en el que no solo participaron los capitanes y oficiales de la flota, sino los ministros y consejeros civiles que tenían alguna participación en la conducción del gobierno. Este congreso se prolongó por espacio de algunas semanas y dejó establecida una cosa esencial. Arud poseía condiciones innatas de buen gobernante, así como su ya famoso hermano Khayr tenía capacidad de gran guerrero. Arud mostró poseer las de buen conductor. A su juicio, la mera ocupación de Argel no proporcionaría a los corsarios toda la potencia defensiva que les hacía falta para desalentar las pretensiones de los españoles sobre la extensión de su poder en África del Norte. Hacía falta ocupar militarmente las poblaciones ubicadas en la costa y construir en ellas fortalezas capaces de resistir largos sitios. Era indudable que el reciente descalabro experimentado en Argel obligaría a los hispánicos a redoblar su flota y sus efectivos militares. Pues, bien, los argelinos y toda la hermandad del mástil debían prepararse también, en igual o mayor medida, para contrarrestar tales pretensiones. En consecuencia, él, Arud, ponía en consideración de sus hermanos un plan de lucha de gran extensión. Arud se ocuparía de organizar un ejército de tierra con el cual avanzaría y ocuparía hasta donde fuera posible la costa de Argelia, llegando incluso hasta Orán, la gran plaza ocupada y defendida por los españoles. Ocupados estos territorios, se procedería a fortificarlos, haciendo así de Argel una plaza inconquistable. ¿Pero hemos de satisfacernos con eso?, preguntó Arud en su discurso. Por supuesto que no. El éxito de nuestro esfuerzo descansa en nuestra pequeña flota. A juicio de Arud, la flota debía realizar un grande y difícil papel.
Su tarea primordial consistía en distraer a las fuerzas españolas del mar, impidiendo su concentración. Atacaría en todos los lugares imaginables e incluso en otros no sospechados, descargando golpes desbaratadores y manteniendo a la flota española del África en constante estado de alarma. Pero, ¿cómo podéis suponer, hermanos míos? Tampoco será esta la única tarea y responsabilidad de nuestra flota. Bien habéis de comprender que con una flota de 12 naves no se puede esperar milagros. Necesitaremos barcos, muchos barcos. Podemos armar algunos, pero el proceso sería muy lento, por lo cual hablemos de echar mano a la mejor y única fuente, la marina mercante y de guerra española. La captura de naves enemigas no habría de ser ni con mucho la única fuente de recursos. Era preciso acumular ingentes tesoros en las arcas del Estado, con oro, joyas y el producto de la venta de bienes y esclavos. Los tesoros nacionales estarían en condición de hacer frente a las subidas erogaciones que demandaba un plan tan ambicioso destinado a crear un Estado argelino realmente poderoso, capaz de absorber la responsabilidad de proteger a todos los hombres y mujeres que huían del fanatismo y el odio racial. Como veis, valientes hermanos del mar, es muy grande, importante y vital para nuestra causa la acción de nuestra pequeña flota. Todo nuestro porvenir descansa en su acción. Desapareceremos de la faz terrestre si ella fracasa. Pero si obtiene, aunque sea un mínimo de sus objetivos, alcanzaremos a contener las excesivas exacciones de la ambición hispánica, que bajo el broquel de elevados principios que ellos son los primeros en quebrantar, pretenden sojuzgar al mundo. Arud, no cabía duda, sabía intercalar frases decisivas para promover el entusiasmo de sus hombres y lograr su general incondicional apoyo. Cuando las enardecidas exclamaciones y vítores hubieron cesado, el bey argelino declaró que una flota como la que exigían las circunstancias debía ser comandada por un hombre que reuniera las condiciones de mando natural, tacto, prudencia, genio estratégico y conocido valor. Dejaba en manos de los hermanos del mástil la elección de ese hombre. Además, está decir que allí mismo por aclamación se eligió a Khayr ed-Din. Entonces el joven capitán expuso su pieza diciendo que apreciaba el honor que se le confería, el cual aceptaba con una sola condición: absoluta subordinación de las fuerzas, tropas y jefes y capitanes a su mando. Sus órdenes habrían de respetarse y cumplirse, aun en caso de dudas sobre sus alcances o resultados. Ello no obviará que al término de cada campaña se forme un consejo del mar en el que se habrá de tratar y considerar los actos y las decisiones adoptadas por el mando, dijo Khayr. Siendo un mortal común, no estoy exento de cometer errores. Sin embargo, discutirlos en los momentos de acción causaría más daño que bien a nuestra causa. El Gran Consejo, entre otras cosas, sirvió para fortalecer los lazos que unían a los hermanos del mar. Arud dispuso que durante las noches después de las reuniones los hombres de mar disfrutaran de los beneficios de una bien departida camaradería. De este modo se conocieron mejor los hombres bajo cuya responsabilidad estaba el futuro de la nación. Adoptadas aquellas decisiones y completado el ciclo de preparativos, al fin la pequeña flota se hizo a la mar, con rumbo al oeste. La galeaza, la Kaaba, seguía siendo la nave capitana, la cual bogaba a la cabeza, orgullosamente haciendo ondear en su mástil la bandera de Argelia. Ya no era necesario ni preciso disimular la actividad corsaria, aunque se avanzaba abiertamente sin temor. Barco o flotilla hispánica que se cruzara en su trayecto tendría que saber que no existía modo de escape alguno. La potencia del fuego de la flota, 60 cañones distribuidos entre 12 naves, aseguraba cualquier eventualidad. Así se inició la primera gran campaña marítima, que el primer y segundo año se dedicó a atacar a los barcos mercantes que emprendían el tráfico entre las costas de España meridional y las de África española. Y los frutos fueron tan buenos
que al cabo de esos 2 años, en lugar de 12 naves, entraron 18 en la bahía de Argel, con sus bodegas repletas de productos negociables, de esclavos y de arcas con oro, plata y joyas de diverso valor. Realizada la computación de los progresos alcanzados en estos 2 primeros años, se supo que los resultados no podían ser más halagüeños. Sin contar los golpes afortunados de la flota, las conquistas territoriales del ejército de Arud se podían estimar como fructíferas. Al avanzar por tierra y así sorprender a las pequeñas guarniciones de cada lugar, preparadas solamente para la defensa de sus costas, gradualmente había ido ocupando poblaciones de alguna importancia como Shelif, Tlemcen, Tutere, Daara y Guarducenis. Algunas de esas poblaciones, como Tlemcen, se hallaban situadas en parajes tan hermosos, llenos de vegetación, con huertos y jardines que eran verdaderos edenes. Tlemcen tenía además un hermoso lago y construida sobre una de sus márgenes una mansión realmente principesca. Ocupado fue todo el sector y establecido el poder militar. El bey Arud decidió tener en aquella villa su casa de campo. Favorecía esta circunstancia el hecho de que se hallaba tan solo a una jornada de Argel. Al iniciarse la segunda campaña naval, con 22 barcos, con 4 adicionales armados en los astilleros de Argel, los 3 renegados españoles contaban cada uno con su nave. Habían dado suficientes pruebas de lealtad a la bandera corsaria, demostrando capacidad y valor para el mando. En cierta oportunidad, Hassan el tunecino, que también tenía a su mando, le recordó a Cair la deuda que tenía con él. No quise mencionarla antes porque las circunstancias no eran las más propicias, le dijo, pero ahora, con 22 barcos, podemos intentar la captura de Túnez. El bey Mohamed debe pagar su traición y su crimen. No lo he olvidado, Hassan, hermano mío de sangre, respondió Barbarroja, como no he olvidado otras cosas, pero no creo que haya llegado aún el momento. Llegado que sea, te lo haré saber. Otro que tuvo una prolongada charla con el jefe de la flota fue Dragut, el renegado. Expresó que a su juicio existía un medio sencillo y seguro de incrementar los tesoros argelinos con buenos doblones de oro. Durante nuestra última permanencia en Argel, tuve la oportunidad de hablar con un expatriado español que luego de algún tiempo de trabajos forzados en Orán, bajo la tiranía del gobernador español, conde de Comares, consiguió huir. Ese hombre me dijo que en las poblaciones ribereñas del sur de España se aglutinan docenas de miles de desdichados moros y judíos que procuran escapar a la persecución religiosa. En su mayoría se trata de personas pudientes. Son perseguidos por tal razón precisamente, que de un modo u otro han conseguido salvar dinero o joyas y de las cuales se desprenderían con gusto si alguien pudiera garantizarles un seguro traslado a la costa libre de Argelia. Dragut hablaba con entusiasmo y convencido de la bondad del recurso. Cair debió admitir que en efecto la perspectiva era interesante. Sin embargo, el asunto estaba erizado de peligros. Para salvar a esas gentes había que acercarse a las costas españolas, corriendo el albur de un desagradable encuentro con la flota de guerra española. Pero Dragut, que parecía haber estudiado el asunto desde todos sus ángulos, expresó que existía un modo de aventar ese peligro. Uno o más agentes podían establecerse en alguna población costera y tratar allí los embarques, señalando previamente un lugar que no ofreciera tal peligro. Por supuesto, hacía falta que alguien con capacidad organizara este tráfico. Él, Dragut, estaba dispuesto a correr los riesgos. Volvería a su barco después de dejar agentes y enlaces en las poblaciones costeras más importantes. El proyecto fue estudiado, madurado y finalmente aprobado. En consecuencia, en cuanto la flota entró en aguas costeras españolas, Dragut desembarcó y se estableció con el nombre falso de Fuengirola, en la costa de Málaga. Se había adoptado un ingenioso modo de comunicación por medio de señales luminosas durante la noche. En caso de necesidad, un bote era enviado a traer noticias e informaciones. Después de algún tiempo,
2.000 fugitivos judíos y moriscos se embarcaban subrepticiamente en la puerta de Cala Burras, mientras el grueso de la flota argelina atacaba la población de Fuengirola, capturando numerosos rehenes, cautivos y bienes de incalculable valor. La flota corsaria regresó luego a Argel, donde fue recibida en triunfo. Los resueltos económicos de la empresa sobrepasaron las más acariciadas esperanzas. Bueno, la novela continúa. Nosotros vamos a detenernos aquí. Que pasemos una excelente tarde, mañana, noche, sea el momento en el que escuchen esto. Y nos vemos para la próxima.